grabar y cuando presto grabar, Ahora sí, ya estás grabando. bien, ahora compartir, ahora sí, ahí está, compartir pantalla. Sí, bien, ahora sí, gracias. Perdón. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía de la danza. En realidad, continuando con lo que habíamos visto el domingo pasado, habíamos visto lo que es la osteología, ¿no? Los huesos. Y hoy vamos a ver lo que es la miología. ¿Qué es la miología? Mio, músculo, logía, estudio. Es el estudio de los músculos, ¿sí? Como ven en esta diapositiva, vamos a empezar a estudiar de manera superficial, digámosle así, algunos músculos para que nos vayamos acordando y cuando vayamos dando la clase de danza a nuestros alumnos o estemos de alumnos, entonces ahí vamos a poder decir, bueno, este músculo, estirame, vamos a elongar tal músculo. Bien, como vamos a estudiar músculos, es importante saber qué es un músculo, ¿sí? Un músculo es un órgano o una masa de tejido compuesto de fibras que, mediante la contracción y la relajación, sirven para la producción del movimiento en el hombre y en los animales. El cuerpo humano tiene más de 500 músculos diferentes, que no los vamos a nombrar hoy, pero vamos a mencionar a los más importantes. El músculo es la unidad funcional y estructural del músculo esquelético, ¿sí? El músculo está formado por fibras musculares. Acá en la diapositiva, en la imagen de abajo, tenemos lo que es la fibra muscular. La fibra muscular está compuesta por mitocondrias, por miofibrillas, por sarcolema, ¿sí? No es necesario que lo sepamos esto, pero sí es necesario que sepamos que el conjunto de fibras musculares forman un fascículo muscular. Acá todo lo que vemos como redonditos, estos son las fibras musculares, que son un conjunto de fibras musculares, el fascículo muscular, ¿sí? Y el conjunto de fascículos musculares es el músculo. Entonces, todo lo que vemos acá son fascículos musculares que están formados por fibras musculares. Y esto viene a constituir un músculo esquelético, ¿sí? El músculo. Hay una capita muy finita que recubre al músculo que se llama fascia. Es muy importante recordar la fascia porque en futuras charlas vamos a hablar y vamos a dar una técnica especial de elongación mediante la fascia, ¿sí? De la capita que cubre al músculo. Vamos a nombrar ahora los músculos del cuello. Los músculos del cuello los vamos a mencionar de manera un poco superficial. Vamos a ver de una vista lateral, de una vista superficial y de una vista profunda. Para que tengamos idea, ¿sí? Acá en la diapositiva vemos los músculos de una vista profunda, de la parte posterior del cuello, ¿no? Acá tenemos el semi-espinoso de la cabeza, que es uno largo, esta parte de acá arribita es la base del occipital. ¿Se acuerdan que hemos visto en los huesos de la cabeza, del cráneo? Bueno, esta partecita, este bordecito es el occipital. Entonces ahí vemos el músculo semi-espinoso de la cabeza. A un costado vemos el músculo largo de la cabeza. Vamos a ver en una vista más superficial, acá tenemos el esplenio, que se va a insertar en la base del cráneo y va a ir de manera diagonal hacia las vértebras cervicales. Por fuera tenemos el trapecio, ¿sí? Que tiene una forma triangular, ¿sí? Luego lo vamos a ir detallando un poquito más de detalle, pero con que ustedes sepan que en la parte posterior tengo acá al costado el esplenio y tengo el trapecio que se inserta en la base del cráneo y va a ir hasta el hombro y me va a cubrir toda la columna vertebral, ese es el trapecio. De costado
tenemos acá este que es muy conocido, que tiene un nombre raro que se llama esternocleidomastoideo. Es cuando nosotros, digamos, nos podemos tocar el cuello, es un músculo que se nos pone como muy tenso y que va diagonal desde la base del occipital, miento, del temporal, y se va a ir hasta la clavícula. Por eso se llama esternocleidomastoideo. Bien, vamos a mencionar músculos del hombro. Es importante estos músculos porque cuando yo voy a hacer un port de bras, un port de brazos, un movimiento de brazos, ¿no? Entonces se van a ir funcionando, van a ir activándose todos nuestros músculos. Es por eso que voy a nombrar siempre el músculo del hombro, ¿sí? Entonces acá tenemos en la vista anterior, que va a ser hacia las costillas, y acá tenemos en la vista posterior, que va a ser hacia la espalda, ¿sí? ¿Se acuerdan de este hueso que está acá, que lo habíamos visto en la clase pasada? Es el omóplato, ¿sí? Y este es el húmero. Entonces, en la parte anterior, digamos, delante de las costillas, ¿sí? Si le sacamos las costillas, entonces ahí se encuentra el omóplato. En esa parte se encuentra un músculo que se llama subescapular. Vamos a recordar que los músculos, ¿sí? Vienen a constituir la parte central y los extremos ya se convierten en tendones, ¿sí? Cuando se inserta se convierte en tendón. Son fibritas como muy finitas y van a ser los tendones. Que hoy vamos a hablar solamente de los músculos y es necesario que sepan más que todos los músculos. Entonces, en la parte anterior acá tenemos el músculo escapular y en la parte posterior, digamos ya hacia la espalda, tenemos aquí el músculo infraespinoso. Es este, el infraespinoso. Después, sobre esta apófisis del omóplato, acá tengo el supraespinoso, ¿sí? En ambos lados, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Bien. Acá vamos a hablar también como de una manera también superficial, como una visión como más global, de un plano un poquito más profundo. Seguimos hablando del hombro. Tenemos acá el músculo pectoral menor, ¿sí? Que se va a insertar más o menos en el omóplato, que tiene una apófisis coracoides, el omóplato que tiene, voy a tratar de no utilizar terminología tan específica para que ustedes me entiendan, ¿sí? Entonces, el omóplato tiene un huesito, una esquinita, ¿sí? Bueno, que se llama apófisis coracoides, y de ahí va a ir a la tercera, cuarta y quinta costillas, ¿sí? Entonces acá tengo el pectoral menor. Y en esta otra diapositiva vamos a ver el pectoral mayor, que se va a insertar en el huesito de acá que tenemos la clavícula, tenemos el esternón, ¿sí? Entonces, se me va a venir el pectoral mayor y va todavía un poquito más hacia las costillas y todo esto lo vamos a ver luego en otra diapositiva. Se va a insertar en el húmero, en la corredera bicipital del húmero. Bien, entonces ya hemos visto el pectoral menor, hemos visto el pectoral mayor. Vamos a ver el músculo subclavio, que este músculo se encuentra debajo de la clavícula. Vamos a ver el músculo serrato anterior. Esto los vamos a ver a detalle igual a continuación. Sí, pero el serrato anterior se encuentra entre la clavícula, perdón, entre el omóplato y las costillas. Viene desde el omóplato hacia las costillas. Bueno, acá en esta otra tengo el músculo deltoides, ¿sí? Que está sobre el hombro específicamente. Acá tenemos el serrato anterior, que ya lo habíamos mencionado, y acá tenemos el bíceps braquial. Bien, vamos a mencionar el músculo deltoides. Todos los músculos los que yo voy a hablar están pintados de verde, ¿sí? Entonces, acá tengo el músculo deltoides. El músculo deltoides es este verde que se encuentra, que más o menos se articula en el borde de la clavícula y por detrás sobre el omóplato, ¿sí? Ese es el deltoides. El deltoides tiene la función de levantar el brazo hasta 90 grados.
Después tenemos músculos del hombro. Seguimos con músculos del hombro. El infraespinoso, que ya lo hemos mencionado, que también acá está pintado de verde, que se encuentra en la parte posterior del omóplato, ¿sí? Está pintadito verde. Entonces, en la parte media superior, ¿sí? Y se va a insertar, va a terminar en el húmero, en la cabeza del húmero. Ese es el infraespinoso. Después vamos a ver el músculo coracobraquial. El coracobraquial es un músculo que se va a insertar también en el omóplato, en la espina del omóplato, y se va a ir hasta, este es el húmero, ¿sí? Hasta la parte interna del húmero. Ese es el coracobraquial. Es como una visión como bastante rápida que les quiero hacer para que tengan una idea dónde están los músculos y diga, bueno, este músculo me lo voy a acordar. Acá tengo el braquial. Este músculo, el braquial, se encuentra en el brazo, ¿sí? Este es el húmero. Acá tengo el radio y acá tengo el cúbito. Entonces el braquial se encuentra en la mitad del húmero y va hasta el cúbito, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del subescapular. Este se encuentra sobre también vamos a la parte anterior del omóplato, sobre el omóplato, cubre completamente el omóplato y se va a insertar también en la cabeza del húmero. Vamos a hablar del redondo mayor. El redondo mayor es acá, que se encuentra en la parte inferior del omóplato. ¿Sí? El redondo mayor en la parte inferior del omóplato y va a ir por la parte delantera hacia el húmero. Esta es la cabeza del húmero, ¿sí? El redondo mayor que viene a continuación se va a encontrar acá arriba, ¿sí? Va a venir sobre el redondo menor, acá va a venir. Ahora les muestro en la diapositiva. El redondo menor, entonces acá está. Este rojito que está acá es el mayor que acabamos de verlo, ¿sí? Y acá de verde está el redondo menor, que se encuentra sobre el mayor y se encuentra al costado de la cabeza del húmero. Bien, el supraespinoso, que ya lo mencionamos en la primera diapositiva, ¿sí? Entonces se encuentra, este es el omóplato, ¿sí? Y el omóplato tiene como una espina, entonces se encuentra sobre esta espina, debajo de la clavícula y se va a insertar al brazo, a la cabeza del húmero, por arriba. Es una ambulancia que está pasando. Bíceps braquial. Perdón, tríceps braquial. El tríceps se encuentra en la parte posterior del brazo y se llama tríceps porque tiene 3 fascículos en la parte superior que se inserta se insertan en el omóplato, ¿sí? Acá tengo una porción en la parte superior, acá tengo otra porción y la otra porción está en esta parte, ¿sí? Y este músculo va a articular con el antebrazo que se inserta abajo en el radio y en el cúbito, el tríceps. Ahora vamos a mencionar un poquito al bíceps braquial. El bíceps que se encuentra en la parte delantera, que bueno, se encuentra en la parte delantera y se articula también entre el húmero, el omóplato y en la parte inferior, creo que esto lo está repetida, y en la parte inferior en el radio y en el cúbito. Bueno, y el músculo anconio, que es el que va a articular la parte del codo. Esta es la parte del codo, ¿sí? Que es el hueso cubital. Entonces este verdecito que tengo acá se llama anconio. Obviamente que también hay otros músculos, pero estoy tratando de nombrar los músculos más conocidos. Vamos a hablar un poquito de los músculos pectorales.
Los músculos pectorales, que ya los mencionamos en la anterior diapositiva también, tenemos aquí el pectoral mayor que se va a insertar en la base de la clavícula, se va a insertar, ese es el esternón, ¿sí? En todo el esternón, y también se va a insertar en las costillas 6, 7 y 8. Y todas estas van a ser como una especie de abanico y se van a insertar en el brazo, en el húmero, en la parte externa. Acá tenemos una corredera bicipital. Entonces, este es el pectoral mayor. También existe un pectoral menor. Y el pectoral menor se encuentra debajo del mayor. El menor se encuentra entre las 3, 4 y 5 costillas y se inserta en el omóplato. ¿Sí? Ese es el pectoral menor. Ahora vamos a hablar del serrato anterior, que también lo habíamos mencionado en una de las diapositivas de adelante. El serrato anterior se viene a insertar o se encuentra, este es el omóplato, debajo del omóplato, en el borde debajo del omóplato, y va a ir hacia las costillas. Este es el serrato anterior, ¿sí? El serrato anterior también esto es un músculo de la respiración, pero por lo menos, bueno, lo tengamos presente. El subclavio es un músculo chiquitito que se encuentra debajo de la clavícula. Vamos a hablar de los músculos abdominales. Bueno, acá tenemos los oblicuos externos, ¿sí? Acá tenemos en la diapositiva que están al costado. Tenemos el recto abdominal, que vienen a ser estos. Tenemos el transverso abdominal, que se encuentra en la capa más profunda. Y tenemos los oblicuos internos, que se encuentra en la segunda capa. ¿Sí? Entonces podemos ver acá que son 3 capas. El transverso abdominal más profundo, oblicuos internos en la siguiente capa, y en la capa más externa tenemos los oblicuos externos y el recto abdominal. Bien. Acá está más específico el recto del abdomen. Sí, se inserta, esto viene a ser el pubis. Sí, se inserta en la sínfisis del pubis, van derechitos hasta esta puntita que vemos acá, se llama el apéndice sifoides. Esto es el esternón, entonces se va a insertar en el apéndice sifoides y en las últimas costillas y son completamente rectos. Por eso se llaman rectos del abdomen. Vamos a ver un poquito el oblicuo menor. Este también se encuentra debajo. Bueno, más o menos ya hemos visto que son capas, ¿no? Este también se encuentra debajo, se inserta en el pubis, va a bordear todo lo que es el hueso ilíaco, ¿sí? Y de la parte de arriba también del apéndice sifoides, las últimas costillas, y tienen también una forma como de abanico. Bien, ahora vamos a ver el oblicuo mayor, que va encima del anterior, que también tiene más o menos la misma predisposición, ¿sí? Se encuentra encima del oblicuo menor. Bien, los músculos intercostales externos. Los intercostales son muy importantes porque son músculos de la respiración también, al igual que el serrato. Estos se encuentran entre las costillas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tomamos este espacio acá, tenemos que se encuentra entre el borde superior de la costilla tercera hacia el borde inferior de la costilla segunda. ¿Sí? Entonces, estos son los intercostales externos y debajo de los externos se encuentran los internos. Entonces, tengo intercostales externos e internos. Cuando nos dicen cierren las costillas, bueno, hay que presionar y sacar el airecito y trabajar con los intercostales. Además de otros músculos, ¿no? No solamente esos, pero bueno, son los más importantes y está bueno que tengamos como una referencia. Bien, en general, sí, en el plano profundo de la espalda, porque hay
pero son 600 músculos, no los vamos a nombrar, les vuelvo a decir, pero más o menos acá les voy a ir diciendo músculos que capaz ya los hemos visto, ¿sí? Pero para tener una visión un poquito más global. Acá tenemos los músculos espinosos de la cabeza, que los habíamos nombrado en la primera diapositiva. Normalmente todos estos músculos les vamos a poner un nombre que se llaman paravertebrales, ¿sí? Entonces eso ya es como de manera global, los paravertebrales. Bueno, pero debajo de, digamos, de todo este conjunto hay como un montón de músculos. Tenemos, por ejemplo, acá tengo el redondo mayor, que habíamos visto en una de las diapositivas. Tenemos el romboides, tenemos el serrato anterior, que los habíamos visto también como de manera más específica. Entonces, en esta diapositiva puedo ver como de manera más ordenada, ¿sí? Los esplenios de la cabeza, que lo habíamos visto en la primera diapositiva. Tengo el músculo trapecio, que se ve como un cortecito, porque en realidad va a venir encima de este plano el trapecio. El serrato, que ya lo habíamos visto. Los esplenios del cuello, que vienen desde arriba, ¿sí? Que como que corren hasta la base de la columna. Y en esta otra diapositiva tenemos, ahí está, vieron como mucho más profundo, porque son un montón de músculos. No es necesario que nos los aprendamos, pero tener idea que los músculos vienen de manera longitudinal y van armando un montón de capas, y a estos músculos les vamos a dar un nombre que se llama paravertebrales. Vamos a hablar del dorsal ancho, que ese sí es bastante importante para nosotros. Esto ya es más a la parte superficial de los músculos, ¿sí? El dorsal ancho, como lo pueden ver acá, es recontra hiper grande y se va a insertar al contorno de toda la columna, desde la séptima cervical hasta la lumbar. Todo esto se me va a insertar. Va a ir también por la espina ilíaca, ¿sí? Viene haciendo todo ese contorno y se inserta en el brazo, en la parte interna del brazo. Este es el húmero. Entonces, este es el dorsal ancho. Con que sepamos que tenemos ahí al costado el dorsal ancho, perfecto. Y acá tenemos un plano superficial. Acá está todo el dorsal ancho, que es el que estábamos hablando ahora, ¿sí? Este largo y grande que está acá también en forma triangular, este es el trapecio. Entonces, con que yo sepa que tengo el trapecio que se inserta en la base del cráneo, tiene una forma triangular. Acá tengo el dorsal ancho, ¿sí? Después tengo acá, este costadito, tengo el redondo mayor, que lo habíamos visto de manera separada también, ¿sí? Después, si es que se nos corta, volvemos a entrar, chicos, ¿sí? Con el mismo link. Bien, esto es como de manera más, capaz esta imagen nos sirve más para tener más idea de qué músculo, dónde está mi trapecio, dónde está mi dorsal ancho, dónde está mi redondo mayor, ¿sí? Entonces, nada, cuando yo suba todo este material, pueden poner pausa en las diapositivas y vamos a tener una mayor referencia. Los músculos del brazo lo vamos a pasar bastante rápido porque son infinidad de músculos, pero tenemos que saber que tenemos un bíceps, que tenemos aquí el bíceps, que ya lo habíamos nombrado hace rato, ¿sí? Tenemos el bíceps con dos porciones, habíamos dicho, ¿sí? Acá tenemos el bíceps, tenemos el braquial que se encuentra al costado, esto es de vista de adelante, ¿sí? Anterior. Después por detrás, en la parte posterior del brazo, se encuentra el tríceps braquial. Y después acá, ya en el antebrazo, tenemos los pronadores, los supinadores, que no los vamos a mencionar. Pero con que yo sepa que mi bíceps está adelante, mi tríceps está atrás y a un costadito acá tengo el braquial, me sirve. Bien.
Acá también es una visión como bastante superficial. Acá, por ejemplo, tengo el bíceps braquial ya solamente un poquito. Y todo lo que es el antebrazo son infinidad de músculos. Tenemos, por ejemplo, el extensor largo del dedo gordo, tenemos los extensores, tenemos los flexores, que no les vamos a dar mucha importancia hoy porque si no se nos va a hacer todo muy, muy largo. Y yo le voy a dar más importancia a los músculos de la cadera y de la pierna. En los músculos de la cadera, capaz algunos músculos ni los conocemos, ni siquiera los hemos escuchado, pero son importantes porque como en la danza se trabaja mucho en posición abierta, en una rotación, el bailarín es mucho de trabajar con sensaciones. Perdón, pero creo que hay alguien por el ascensor, por eso se escucha ese ruido. Bueno, acá tengo los géminos, que son músculos que nos ayudan en la rotación. Todos estos músculos de la cadera son músculos rotadores. Es por eso que los voy a mencionar, ¿sí? Tengo los músculos, los géminos, que se encuentran en el ilíaco. ¿Se acuerdan que el ilíaco habíamos dicho que está compuesto por tres, es la unión de tres huesos? Bueno, en la parte del ilio pubis, ¿sí? Ahí es donde salen los géminos y se van a insertar. Esto ya viene a ser el fémur, en la parte interna del fémur, en la cabeza del fémur, los géminos. Y después acá tenemos el cuadrado crural, que se encuentra ya más hacia el pubis y se llama cuadrado crural porque tiene una forma cuadrada. Tanto los géminos como el cuadrado crural nos van a ayudar a la rotación de esta cabecita del fémur para poder acomodarnos en una posición de rotación. Hay varios músculos todavía. El piramidal. El piramidal se encuentra en la base, este es el sacro, ¿sí? En la base del sacro y va a ir también hacia la cabeza del fémur, ¿sí? El piramidal. El pectíneo también es otro músculo muy importante. Cuando ustedes tomen clases con gente que, esta terminología la utilizan mucho los profesores de danza clásica, de danza contemporánea, ¿sí? Cuando te dicen rotemos desde el piramidal, rotemos desde el pectíneo. Como son músculos tan internos, uno no los conoce ni los siente, pero el bailarín tiene que trabajar con sensaciones y tiene que mandar información de su cabeza para poder rotar la pierna. Tengo que mandar información y decir, a ver, bueno, voy a rotar. Y si por lo menos en mi cabeza está la imagen de que ese músculo es el que está trabajando, entonces voy a mandar información para que ese músculo haga la rotación. Aquí tengo el pectíneo que se inserta también en la base del ilio y va a ir hacia el fémur, ¿sí? La parte interna del fémur. Bien, el obturador interno, que se encuentra en el agujero obturador, ¿sí? Y también va a ir a insertarse a la cabeza también del fémur. El externo, ¿sí? Este es el interno y este es el externo. Se dan cuenta que son un montón de músculos, no es necesario aprenderlos, pero sí tener una idea cuando te digan, bueno, voy a rotar la cabeza del fémur, ¿de dónde voy a rotar? ¿Cómo voy a rotar? Acá tengo el glúteo menor, el verdecito, ¿sí? Entonces se encuentra en la fosa ilíaca y se va a ir a insertar también en la cabeza del fémur. Y sobre este viene el músculo mediano. Encima del menor viene el mediano, que ya se inserta más a nivel de la cresta ilíaca. Y fíjense que este como que va por la parte más interna y este se va a insertar más hacia la parte externa. Y aquí vamos a ver el glúteo mayor, que es el que cubre. ¿Sí? Este se va a insertar en la base del sacro, también se inserta en el coxis, un poco en la espina ilíaca, va a cubrir todos los anteriores músculos y va a terminar en la parte lateral del fémur, el glúteo mayor. Vamos a hablar un poquito de los aductores. Estos son recontra importantes porque también cuando tenemos que levantar la pierna a un développé o lo que fuera, hacia adelante, entonces a veces nuestros profesores nos dicen, bueno, levante la pierna. No te dicen ni cómo levantar y vos levantas la pierna desde el cuádriceps.
Y en lo que es danza clásica, se tiene que levantar desde el aductor. El aductor es un músculo que se encuentra en la base. Este es el pubis, ¿sí? Este es el pubis y aquí es el isquión. Entre el pubis y el isquión se va a insertar el aductor menor y va a ir a la parte del, este es el fémur. Se va a insertar en la parte del fémur. Bien, sobre el aductor menor viene otro aductor, el aductor mediano y el aductor mayor. El aductor mediano se vuelve a insertar en la misma zona sobre el aductor anterior y ya va más hacia la parte media del fémur, ¿sí? Este rojito que tenemos acá es el aductor menor, acá tengo el mediano y aquí tengo el mayor que se va a insertar, y este ya es más largo, en todo el fémur, y una porción chiquita va a ir a la base o a la cabeza también del fémur, ¿sí? Entonces hay que trabajar cuando hacemos las rotaciones pensando y trabajando desde los rotadores que hemos visto, que se acuerdan que venía por este agujero obturador, venía el piramidal, venía el obturador, el cuadrado crural, los géminos, todos esos músculos que hemos nombrado antes que vienen en esta parte. Bueno, trabajan estos para rotar y este músculo, estos músculos, los aductores, son los que nos tienen que ayudar a levantar la pierna hacia adelante. También al costado, obviamente, pero el trabajo cuando hacemos en danza tiene que ser desde los aductores, no desde los cuádriceps. Antiguamente, cuando trabajaban desde el cuádriceps, se les hacía como la pierna bastante gordita, bastante maciza, como una pierna de futbolista. El futbolista trabaja netamente músculo cuádriceps. En la danza se tiene que trabajar casi todo desde el aductor. Entonces ahí se tiene que ver una pierna larga, una linealidad, y no se tiene que ver una pierna engrosada, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito del psoas ilíaco. El psoas ilíaco es un músculo que se va a insertar entre la lumbar 5, desde la lumbar 1 hasta la lumbar 5, ¿sí? Fíjense que está en las apófisis transversas, bueno, a los costaditos de las vértebras, estas son las vértebras, a los costaditos que se llaman apófisis transversas, también se van a insertar en el borde superior externo del ilíaco y hace también como una especie de abanico y se va a insertar a la parte, ¿dónde está? La parte inferior de la cabeza del fémur. Vamos a hablar del sartorio. El sartorio es un músculo también muy, muy importante. Este músculo cruza, este es el ilíaco, ¿no? Desde la espina ilíaca, fíjense cómo es su trayecto. Cruza diagonal hacia la parte interna de la pierna y se va a terminar o se va a insertar